Buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí les habla Doctor Patillas en este episodio nuevo del podcast La vida es solo un instante. Ya han pasado varios días. Creo que sí me tardé un poco en subir el siguiente episodio. Pero espero siga avanzando esto y esté llegando a más oídos, más personas, si les esté gustando el contenido de lo que estoy compartiendo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy frágil, muy difícil de tocar. Un tema que es muy diverso, tal cual es la manera en abordarlo, cómo hablar de él. Y ciertamente sí es un poquito complicado porque el ser humano está muy acostumbrado a ser un ser vivo intolerante, poco respetuoso y en muchas ocasiones hasta cruel. Y pues básicamente es eso, hablar de la tolerancia. ¿Por qué decidí hablar de esto? Pues sinceramente pues nos estamos llevando un poquito de los trending topics que hay ahorita, básicamente y principalmente la película de Lightyear de Disney Pixar, la película del soldado del comando espacial Buzz Lightyear, donde salen dos personas, dos mujeres que tienen una familia con una hija y se dan un beso. Y en internet explotó la sociedad. Aparentemente en todos lados volaron pelos y la chingada, o sea, por una escena simple que no tiene pues mayor consecuencia, nada más eso, dieron un beso y ya, se acabó. Pero según internet, la película fue prohibida en varios países, la gente se salía del cine toda enojada, que cómo era posible que pusieran eso en las películas para niños, y yo así, ay, no puede ser. Sí, a través de los años ha habido siempre actitudes que han revolucionado o cambiado la pauta de la historia, situaciones que no eran habituales y que después llegaron y ¡pum! Cambió todo. Actualmente se habla mucho de la comunidad LGBT, ttqi.com.mx. Todo, siendo que pues se están dando mayores entradas, mayor tipo de opciones pues para la gente identificarse de la manera que cada persona quiera. Y de eso no vamos a hablar ahorita, no vamos a debatir si eso es adecuado o no, si es real o no, eso en realidad no importa. Vamos a hablar simplemente del hecho de que cuando hay algo distinto o algo diferente sale a la luz, todo el mundo se vuelve loco y pierde la cabeza. Ocurrió en los años 20, cuando las mujeres empezaron a mostrar el tobillo.
ocurrió en los años 50, cuando empezaron a tener un poquito más de participación las mujeres en ciertas actividades como el deporte y la política. Ocurrió en los 60, cuando la era hippie llegó y todo el mundo se oponía a la guerra, y pues quien se oponía también era una masa oprimida. Ocurrió en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000 y ahorita en el 2022 sigue habiendo represión y una falta de consideración hacia los demás, una falta de respeto, intolerancia. No hay nada de empatía ni de simpatía por los semejantes. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Primero, la tolerancia. La tolerancia es una actitud de respetar las opiniones, las ideas o las actitudes que no coinciden con las propias. Así. Y el respeto. El respeto es una consideración de que algo es bueno o lo suficientemente bueno y es digno de ser tolerado. Tiene una consideración de que eso se trata de alguna manera porque tiene una cualidad o hay una circunstancia que lo determina valioso, y eso hace que se lleve a acatar lo que dice o lo que ordena, pensando por ejemplo en un profesor, en un presidente, en una ley, en las reglas de algún lugar, de alguna población, o hacia una persona, de que esa persona es tan valiosa que se determina no causarle ninguna ofensa. Como se supone que hay respeto hacia los mayores, adultos mayores, nuestros padres, hacia las autoridades, hacia el maestro. Sí, de eso estamos hablando. Hay situaciones muy complicadas en esta vida que no nos dan una fácil entrada, porque hay cosas que no se pueden tolerar. Pero nos tergiversamos mucho los términos, porque pues, la tolerancia es nada más eso, actitud de respetar las opiniones o las ideas que no coinciden con las propias. Se acabó. Por definición es eso. Pero si tú toleras algo, no quiere decir que lo aceptes o que lo adoptes como algo que ya se convierte en una creencia para ti. Es decir, lo toleras, lo respetas, pero probablemente no lo aceptas. Sin embargo, de aquí pueden surgir otros términos como la empatía o la simpatía. La empatía, pues es una participación afectiva de alguien hacia una realidad ajena. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ser empático hacia las personas que no piensan como yo, comprendiendo su situación, poniéndome en sus zapatos, por así decirlo, y de esa manera poder tolerar o respetar de una manera un poquito más concientizada, más pensada sus ideas. Pero si yo tengo empatía, no quiere decir que tenga simpatía. Puedo entenderlo, puedo ponerme en sus zapatos y aún así no voy a tener esa inclinación positiva o afectiva hacia sus pensamientos o hacia sus ideas. Y aún así puedo seguir siendo tolerante y respetuoso. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que años y años y años de creencias, dogmas, reglas, pruebas, lo que quieras, que nos crea la realidad, nos están haciendo
ciegos hacia el entorno y la realidad verdadera, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hablando de la escena esta de la película. Todos los trendings que hay en internet, en TikTok, en Instagram, en todas esas cosas, ahí tienen el banner, el título, y luego Disney pone beso LGBT, la chingada, beso gay en película de Disney, tendencia homosexual, bla bla bla. O sea, es un amarillismo encabronado. O sea, sí, es un grupo que se creó, que se ha reforzado por ser una población vulnerable, que en algún momento fue reprimida y sigue siéndolo en ciertos aspectos, pero que se ha liberado un poco. Pero el problema está ahí mismo, en la etiqueta que se pone para hacer algo, sensibilizar algo más de lo que ya es, o darle una criminalización, entre comillas, perdón, o darle una atención mayor, no porque no sea importante, sino porque se quiere dar la atención para que eso sea viral. Entonces es un beso LGBT. Por amor de Dios, Jehová, Alá, Shiva, Vishnu, Mictlantecutli, Quetzalcóatl, por el amor de Amaterasu y Buda, por favor. Es un beso y ya. O sea, lo que se está viendo es lo que es. Y se acabó. El problema es que todo el mundo se pone a hacer marañas en los pensamientos y crear y hacer hacia enfrente y hacia los lados y hacia arriba un gran sinnúmero de opiniones y de supuestos que no llegan a ningún lado. O sea, son dos mujeres, según la biología, ¿ok? Para que no vayan a empezar con sus situaciones y mamadas. Según la biología, ¿ok? Según el genotipo del cromosoma XXXY, ¿ok? Entonces son dos mujeres, dos personas con cromosoma XX, ¿ok? Mujeres, que se dan un beso. Y un beso, de piquito. O sea, es un beso sobrio, tranquilo, y ya. Pero la mente humana es tan pendeja, tan enferma, que ve más allá de esa situación que está en la pantalla. Llegan las dos, beso, se encuentran, ya, siguen su pedo. Siguen con la situación, con la escena, con la animación. Pero las personas ya empezaron a cagar. Ay, no, ¿por qué dos mujeres en la pantalla se están dando un beso? ¿Qué van a aprender mis hijos? ¿Qué está pasando aquí? Y si hacen eso, ¿qué no van a hacer cuando nos vean? Si se fijan, se empiezan a avanzar. Seguramente después van a poner una escena más caliente. Por favor, señora, usted veía las novelas y sus hijos estaban ahí a un lado, telerisa, o sea, y nunca dijo nada de eso, por Dios. O sea, es hasta estúpido en los años previos. O sea, Bugs Bunny le da unos besotes a Elmer Fudd, a Yosemite Sam, o Sam Bigotes, como se le dice aquí en México. También el Pato Luca les da unos besotes, o sea, y nadie nunca dijo, ay no, el conejo le está dando un beso al cazador, no manches, eso ya raya en la zoofilia. Si me explico, son cosas así que dices, ay, no puede ser. Y la situación esa de, ¿y cómo le voy a explicar a mis hijos que esas dos mujeres tienen una niña? Pues así, güey, así, con lo que está en la pantalla. ¿Qué es eso? Es una familia de dos mujeres y una hija, dos mamás y una hija.
El niño no te va a preguntar, ay, ¿cómo hicieron a la niña? Y si te lo pregunta, la respuesta es bien simple. Pues ellas no la hicieron. La niña fue producto de otras dos personas y ellas tuvieron el valor y el amor de adoptarla para que fuera su hija. Y ya. Que te preguntara, ¿por qué esas dos mujeres se dan un beso? Pues porque se quieren y se acabó. Son una pareja sentimental y se quieren. Y se dan un beso como muestra de afecto y cariño. O sea, el niño no se pone a pensar más allá de lo que ve en la pantalla. No como nosotros adultos que somos unos imbéciles y unos marranos. Que podemos pensar de que, pues si ya ahí en la pantalla se dieron un besito, pero solitas hacen otras cosas. Y así empieza la pinche mente a volar y a hacerse situaciones estúpidas que no tienen ningún sentido. Y he visto mucho esto sobre la inclusión forzada, lo políticamente correcto, lo moralmente correcto. También lo he visto cuando hay personajes de cómic, perdón, que se han creado o que se han modificado para para adaptarlos o más bien, como se dice, presentarlos hacia la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Y mucha gente se encabrona, así de que, ¿cómo? ¿Por qué hacen un personaje de esa manera? ¿Que por qué no hacen esto, lo otro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos ahora tienen que ser gays? ¿O por qué tienen que ser lesbianas? ¿O qué es eso del no binario? ¿Y qué asexual, pansexual? O sea, es un tema muy complicado. ¿Y por qué es muy complicado? Porque con todo el respeto del mundo hacia todos, desde el asexual hasta el pansexual, que no quiere decir que le guste tener sexo con los panes, se crearon una etiqueta para sí mismos. ¿Ok? Simple. Así como en el racismo, sexismo, clasismo, hay etiquetas para todo. Se crearon en algún momento para definir a alguien y esa definición se formó de una manera negativa, después se transformó, fue modificada y ahora sí es una aceptación de ciertas definiciones o adjetivos hacia las personas, pero no dejan de ser etiquetas. Entonces, el problema radica en eso, simplemente en eso, o sea, y no quiero decir que tenga algo de malo, o sea, pero todo el mundo se etiqueta porque quiere o lo etiquetan porque lo etiquetan los demás. La identidad de género y todo eso ha hecho una gran gama de posibilidades entre las personas que quieren identificarse pues como ellos sienten que se identifican, como ellos sienten que son, ¿verdad? Entonces, si alguien se identifica, ¿no? Como género fluido, que puede ser heterosexual, bisexual, homosexual, de repente no, de repente sí, pues está en su derecho, ¿no? Es su cuerpo, es su mente y puede hacer lo que quiera con ello. Como cualquier otra persona tiene derecho a hacer lo que quiera con su mente, con su vida, con su cuerpo, con su espíritu, con sus pensamientos. El problema es cuando eso puede afectar a terceros. Entonces, cada quien es libre de hacer lo que se le pegue la chingada gana con su vida. Y todos debemos tenernos tolerancia respecto a las ideas, hacia las opiniones y en menor manera hacia las actitudes que no son las propias y respetar eso. Sin embargo,
aquí viene el gran pero. No se puede tolerar lo intolerable. Situaciones que dañan a las personas o que pueden significar que tu integridad se vea amenazada, tu integridad, la de tu familia o la de algún ser querido, donde si dices, no se puede, eso yo no lo puedo tolerar, eso yo no lo puedo respetar. Pero no estamos hablando ahorita de algo así, estamos hablando de una ideología que se ha creado y ha avanzado hasta estos tiempos. Recapitulando, la ideología de género. Anteriormente, el heterosexual era el normal, entre comillas. Incluso a los homosexuales se les catalogaba como desviados y creo que se llegó a catalogar como una enfermedad de tipo psiquiátrica o psicológica. Y dices, ok, algo está mal. Y ahora que ya hay todos los chorrocientos de géneros o identidad de géneros que se han salido a la luz, pues dices, ok, pues no podemos hacer nada más que aceptarlo. O sea, no tiene sentido pelearse con la existencia de tantos géneros o identidad de géneros que puedan presentarse, porque no tiene ninguna solución, no hay ninguna veracidad en esa renuencia de la actual realidad o de la actual manera en la que se llevan este tipo de cosas. Cayendo en lo intolerable, que no se puede tolerar lo intolerable. Es hablando de lo que daña a los demás. Y es un tema muy, muy delicado, que en todos los aspectos se dan, que en algún momento de la vida, con el racismo, se llevó a la esclavitud y al abuso sexual de las personas de raza afroamericana o africana o de algún tipo similar, a la esclavitud y a la crueldad contra las personas judías, hacia el efecto que puede tener con las personas menores de edad cuando se trata de una persona que tiene pedofilia, y eso daña sobremanera a un grupo de personas. Entonces eso no se puede tolerar, eso es intolerable. Yo no puedo respetar que una persona pueda dañar a alguien solamente por decir, es que yo así soy, eso es lo que yo quiero hacer, es lo que me atrae, es lo que me gusta. Y esa línea es bien delgadita, bien delgadita. Entonces, ¿cómo podemos poder diferenciar eso? O sea, esa tolerancia y ese respeto. Pues es algo muy simple. Es algo que se ha perdido mucho actualmente, que se llama sentido común. El sentido común es la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y posteriormente hacer una decisión acertada o decidir acertadamente. Ejemplo, en la pantalla está vos con su compañera, llegan a su habitación, la compañera entra, saluda a su pareja, ya. ¿Qué es tu sentido común? ¿Cómo juzgas razonablemente la situación? Es una escena, una película animada, de dos personas dándose un beso. Y ya. Pero no. Ese sentido común ya se fue al diablo y empiezan las creencias religiosas y la moral estúpida de la gente a creer que puede juzgar algo simplemente porque no es algo en lo que ellos creen que es correcto. Y esto me lleva al raciocinio. Como seres humanos tenemos raciocinio, tenemos la facultad de nuestra mente
que nos permite aprender, entender, adaptarnos, razonar, tomar decisiones, formarnos una idea determinada de la realidad, pero de una manera razonada. Últimamente no usamos ese raciocinio para nada. ¿Por qué? Porque en todos nuestros días, en nuestro diario acontecer, en nuestros pensamientos está uno, la deidad, Dios o la fuerza suprema, que es la que maneja nuestras vidas. 2, el esoterismo, las creencias religiosas, espirituales, sobrenaturales, que afectan nuestro diario acontecer, el universo, el cosmos, los chakras, la alineación de los planetas. 3, el prejuicio. El prejuicio de que a base de estas creencias nosotros nos creamos una opinión preconcebida de algo, que regularmente es negativa, y ya no lo sacamos de ahí. Entonces, en base a eso, pues, todos los días aparece algo que no nos gusta y ¡pum!, lo tachamos de mal. Eso es incorrecto, eso es negativo, eso está mal, eso no es natural. Y es increíble que seamos tan cerrados en nuestra mentecita. Porque si yo tengo una opinión y mi opinión es diferente a la tuya, en vez de yo ser tolerante, conocer tu opinión, conocer tus puntos, interesarme en tu opinión y en tu manera de ver las cosas, no. Decido decir que mi opinión es correcta y la tuya está equivocada. Decido apegarme a mis creencias y decir que estoy bien y que tú estás mal, que yo estoy en lo correcto y que tú estás equivocado. Y no sé por qué hacemos eso. Si simplemente nadie tiene una verdad absoluta. O sea, ¿por qué no podemos tener ese raciocinio, esa facultad de aprender, de entender y razonar la realidad? ¿Por qué tenemos que basarnos en cosas tan triviales y estúpidas como una creencia, un pensamiento dogmático o una, ¿cómo se dice? Una verdad absoluta que nos hayan dado? ¿Por qué no podemos ser un ser humano crítico que piense hacia sí mismo y decida y razone por sí mismo, no por lo que le dicen los demás? No porque le dicen alrededor, no porque te digan que dos personas del mismo sexo se besen es malo, tiene que ser malo. Y es un tema, les digo, bien difícil, muy complicado, porque es donde entra esa delgada línea de que empiezan ahí a salirse de la línea por la que va la situación o el objetivo que busca. Por ejemplo, la inclusión, o sea, solamente están buscando tener un lugar en la sociedad que se ha estado negando desde hace mucho tiempo. Y la gente sigue siendo renuente y diciendo, no, es que no está bien, no es normal, ya todo el mundo quiere que sea gay. Y es que las personas hacen cosas y dejan de hacer cosas. Y el problema es que nosotros nos fijamos en eso. O sea, no avanzamos, no dejamos que ellos hagan cosas y dejen de hacer cosas. Lo importante es lo que yo hago y lo que yo dejo de hacer. O sea, se hacen problemas de situaciones muy estúpidas y que no tienen en realidad un asunto, un trasfondo real. O sea, volviendo a eso de la escena de la película Lightyear, o sea, ocurrió y ya, o sea, se hizo una mega crítica masiva alrededor del mundo y se empezó aparentemente a satanizar
decir que cómo era posible que eso estuviera ahí, cuando esas situaciones vienen desde hace un montón de tiempo atrás. Entonces, todo es culpa del prejuicio, de la etiqueta, de la forma en que nosotros diseñamos y designamos algo. El bueno de lo malo, cuando en la verdadera realidad no existe. El heterosexual, del homosexual, del pansexual, del asexual, del queer, del trans, del intersexual, del asexual. O sea, eso es una identidad que cada uno se crea, se comparte, se decide tener, pero sigue siendo una etiqueta y simplemente para identificarse cada persona. Sin embargo, eso no es la definición, porque cada persona es una persona y se acabó. Yo no soy más que otro por ser heterosexual, ni soy menos que otro por no ser homosexual. Sí, es simple. Todos somos seres vivientes, sintientes y pensantes. Se supone. Mi existencia tiene un propósito para mí y ya. Si la otra persona decide tener una identidad de género distinta a la mía, es su decisión, es esa persona. Si eso puede afectarme a mí directamente, pues simplemente puedo dar mi opinión o simplemente alejarme. Pero yo no tengo por qué juzgar a esa persona. No es mi trabajo, no me corresponde. ¿Sí? Y nos encanta juzgar todo menos nuestro propio actuar. Así ocurrió con Will Smith, que le puso un madrazo a mi compita en los Óscares, siendo que pues es una persona, es un ser humano, viviente, sintiente y pensante que puede tener sus altas y bajas. Y ahora ocurre con una escena animada en una película y pues, también todo explota, o sea. Y nada, siempre va a haber algo que les caiga mal a todas las personas, que porque marchan, que porque no marchan, que el orgullo, que esto, que el otro, que defender las masas oprimidas, que un día de esto, un día del otro, que los indigenistas, que también los que son pro naturaleza, que el aborto, o sea, ahorita últimamente que quitaron el derecho es en Estados Unidos que está bien cabrón el asunto. Un amigo, Raúl, le mando un saludo, que es un gran amigo, me preguntó que si yo era pro-choice, pro-abortion, que si yo estaba a favor. Y en realidad pues no tengo una postura totalmente en contra y totalmente a favor. Lo siento, pero no. Porque cada situación se puede, o más bien se debe diferenciar individualmente una de otra. Cada situación en cada mujer puede ser diferente para tener que hacer eso. Pero porque les quitas el derecho de elegir. Es igual. Cuando alguien tiene ya la suficiente capacidad y madurez para elegir, lo va a hacer. En lo que sea, en la vida, en el amor, en la identidad de género, en comprar una casa, en comprar un auto, en elegir una carrera. Cuando está el momento que las circunstancias son propicias, se va a dar algo, se va a lograr algo. Antes no, ni porque lo deseemos, ni porque hagamos, ¿cómo se llama? Feng Shui, ni porque le pidamos al universo, ni porque le pidamos a Dios. No, solamente cuando las circunstancias sean propicias se van a dar las cosas. Y eso es física pura, a toda causa hay un efecto. Así es la vida. Entonces, debemos de aprender un poco de tolerancia, de respeto, de empatía, de simpatía, de no olvidar nuestro sentido común y nuestro raciocinio, dejar de
La discusión y las disputas sin sentido por creencias, por dogmas, por enseñanzas que se han pasado a lo largo de las generaciones sin ponernos a pensar propiamente en eso, cada quien como individuos, en base a lo correcto, al amor como un ente que mantiene la vida y la espiritualidad en un nivel tranquilo, equilibrado, con alegría, con felicidad, no en el amor sentimental o carnal o fraternal, no, más arriba. Hay que aprender a amar por el hecho de amar. Hay que evitarnos ese prejuicio hacia el prójimo. Hay que evitar juzgar lo que no conocemos. Si queremos emitir una opinión, pues estudiar algo al respecto o leer algo. Y si no, pues como dice el tremendísimo maestro Franco Escamilla, si no sabes sobre un tema o simplemente quieres decir algo sobre algo que desconoces, mejor cállese el hocico. Simplemente su opinión no va a ser en lo absoluto positiva o útil para nadie. Recuerden que la vida es solo un instante y no podemos perderla, gastarla en prejuicios idiotas, en juzgar a los demás, en no respetarnos. Es algo que no puedo concebir. Lo hacemos todos, pero hay que esforzarnos en evitarlo. Yo soy Dr. Patillas, espero les haya gustado esta plática de madrugada y quiero desearles un excelente domingo y espero les haya parecido interesante. Síganme en mis redes sociales, Dr. Patillas, de R Patillas, en TikTok, Instagram. Podcast La vida es solo un instante. Les mando un fuerte abrazo. Que estén bien. Hasta luego.